Hola, bienvenidos a Licencia Narrativa y estoy feliz de estar con mi amigo y compañero Francisco García. ¿Cómo estás, Frank? Hola, yo también estoy muy contento aquí con mi amiga Geo González. Aquí vamos a hablar, creo que hemos visitado muchos lugares en esta serie, ¿no? Hemos hablado de Estados Unidos en la época de la Guerra de Secesión, hemos hablado de Rusia, de China, de México y ahora vamos al mundo cibernético, al ciberespacio. Bueno, y un poco a Francia y un poco pero muy poquito de regreso a los Estados Unidos. Sí, bueno, la verdad creo que más que lo geográfico, para mí lo que me impacta de este libro y de esta película es lo de época que se siente. No sé si tú sentiste eso, porque yo me acuerdo de cuando salió el libro y cuando salió la película, e incluso me acuerdo haber visitado el blog de Julie Powell, porque vamos a hablar de Julie and Julia, para quien se lo preguntaba en este momento. Por si no habían visto el título del capítulo, bueno, hoy hablamos Sí. de Julie y Julia. Yo alguna vez visité el blog de Julie Powell porque he de confesar que creo que los blogs están íntimamente ligados a mi experiencia de la escritura y del internet en general. Cuando ella pregunta, ¿y qué diablos es un blog? Yo era de las personas que le podría haber explicado eso en el año 2003. O sea, yo sí sabía, estaba en secundaria y en esas andaba. O sea, era un medio que me atraía mucho. Fíjate que sí, coincido contigo. Pues como, digamos que el libro lo consumí en, pues, como que sería, pues, por 2009 que salió la película, yo creo, más o menos. Yo también, fue por la película y de hecho yo me acuerdo que fue de los primeros libros que compré que era Movie Tie-In Edition. O sea que la portada del libro era la portada de la película y era así de, ahora una película muy famosa, ¿no? Sí, o sea, de hecho creo que yo vi el trailer en el cine. Uh-huh. Y a partir de ahí, supe que existía un libro y luego me di cuenta de que eran 2 libros y uh-huh. Me puse a buscarlos. Pero tienes toda la razón, volví a ver la película para poder platicarla a gusto contigo y resulta que sí me dio esa sensación un poquito dated, entró mi lado historiador como no tienes una idea, pero si te das cuenta, pues es que estos hechos... O sea, sus 15 años fácil, pero, 15 años, 16 de la emisión de la película, de la presentación de la película. Pero del fenómeno en sí, esto, como dices tú, esto se remonta a principios del siglo XXI. Sí, es una cosa que yo no esperaba sentirlo de esa manera. Yo me acuerdo haber visto la película y pensado como esto es la vida diaria, ¿no? Como que era muy, muy del presente y ahora era... Desde cosas como las referencias a las máquinas contestadoras del teléfono, que Julie Powell no sabía que era un blog, hasta la forma en la que se visten, así de que hay una escena donde ella está frustrada y se tira en la cama y se ve que tiene unos tenis Vans y un pantalón acampanado, y yo dije... O sea, esto es como si fuera un libro de historia. Y cabe mencionar, entre nosotros dos, la historiadora y la persona con un blog eres tú, ¿eh? Las dos cosas. Entonces, creo que para ti era más cercano, al menos. O sea, sí, pero no. Porque los blogs para mí fueron algo que yo adquirí o que empecé a hacer un poquito por obligación. Un poquito, uh-huh. Pues en aquel momento yo estaba en el taller de creación literaria y me sentía forzada a estar a la vanguardia hasta cierto punto, pero no me nacía realmente del fondo de mi corazón hacerlo. O sea, algo como hace Julie Powell, de que está actualizando su blog y que tiene sus seguidores y sus comentarios y todo eso, yo nunca logré entrar en esa dinámica, entonces... De que fuera un proyecto, ¿no? Exacto, o sea, como que para mí el blog al que más le di seguimiento en aquel momento era el blog del taller de creación literaria y servía más como una especie de fanzine digital que otra cosa. Y pues la mayoría de las visitas eran de personas, amigos de los participantes del taller uh-huh. o familiares de los participantes del taller. No alcanzó a tener realmente un público uh-huh. cibernético, ¿no? No alcanzó a tener un público online. Entonces, pues como que, pero sí, te lo juro que me sentí completamente separada de la experiencia, así como en modo historiador de, un rasgo de principios del siglo XXI, es la creación de blogs. Sobre todo en el libro cuando habla del diario de Sam Pepys, ¿no?
Y que esa parte cuando está que es el diario de un hombre inglés en la época de la restauración monárquica, o sea, el siglo XVII, ¿no? Ajá. Y dice ella así como, ay, qué pintoresco, como él pensaba que la gente lo iba a leer y qué diferente es lo que hace él de lo que hago yo y que no sé qué. Y yo pensaba así como, no, yo estoy leyendo este libro como si fuera así una cosa de otro siglo. Y también otra cosa que me impactó más esta vez, creo que tiene que ver con que cuando lo leí yo tenía 19 y Ajá. ahora tengo 34. Entonces, o sea, ahí se desarrolló mi lóbulo frontal, tengo más referencias culturales, o sea, y dos conclusiones que saqué fue, creo que con la primera vez que leí no le entendí nada, porque ella habla de libros y de películas y de prácticas de la vida adulta que estoy segurísimo que me pasaron de noche completamente, o sea, hasta hay una parte donde habla de como agua para chocolate, donde dice así de, es que cuando estaba en la universidad salió como agua para chocolate, entonces intenté hacerle las codornices con pétalos de rosa a mi novio, ahora marido, y me salieron súper mal, porque usé papaya en lugar de pitaya. ¡Guácala! Ajá, y justo dice ella, es que me quedó súper mal, y que no sé qué, y yo pensaba así como, o sea, quien escuchó el episodio de la semana pasada sabe que yo leí como agua para chocolate y vi la película este verano, ¿no? Entonces, no. O sea, me imagino a mí mismo leyendo solo los 19 y digo, no, o sea, esto seguro me lo salté o quién sabe. Cero conexión. Cero conexión. Pero otra cosa que me brincó muchísimo es que sí está escrito el libro, aunque ya está editado evidentemente, pero está escrito como un blog, o sea, es como una especie de tren de pensamiento casi no estructurado, muy usando palabras altisonantes, la verdad. Y aparte, pues lo que sale en la película de que se pelea con su familia y amigos por mencionarlos en su blog, y yo creo que en el libro también, ¿no? Porque habla de unas cosas que digo yo, ay, que es que me lo imagino en un blog y digo, sí, pues es que de esto hablábamos en los blogs, o sea, o sea, cuando habla de cuando se pelea con su marido y cosas así, ¿no? Yo me acuerdo de los blogs, eso era el tema de la gente antes de que hubiera influencers, eso era lo que atraía a los comentarios, ¿no? El engagement. Claro. Y ahora lo leo y también, y sé que en su momento a mí me sonó como muy relatable, ¿no? Yo decía, ay, ella es como una chava joven igual que yo. Ahora lo leo y pienso, ay, esta chava no tenía boundaries, porque no es ficción, esa es la cosa, o sea, cambia el nombre de su hermano y ya, o sea, es nada más. No, pues, haz de cuenta que este es uno de esos libros que para mí terminó eclipsado por la película. Completamente. Porque haz de cuenta que algo que yo como que tengo muy en mente, es que como esta película se basa en 2 libros distintos y los 2 libros tienen 2 tonos completamente diferentes. O sea, tienes el de Julie Powell, que como bien dices tú, es coloquial, es un tren de pensamiento, es así como si fueran entradas de un blog, como si estuvieras leyendo un diario digital. Entonces, pues muy ligero hasta cierto punto, muy platicadito. Y por otro lado... muy legible. Ajá, muy legible, muy fácil de avanzar. Y por el otro lado tienes el de My Life in France, que dice uno, está entretenido, pero es un libro mucho más histórico, mucho más, pues con la narrativa de su tiempo, ¿no? O sea, con una narrativa mucho más acartonada, con una manera de narrar las cosas que de repente en las conversaciones creo yo que agarra así mucha agilidad. Sí. Pero en la parte donde te están describiendo cosas y platicando eventos, ay, Dios mío, o sea, sí era como pesado. Yo me acuerdo que como lectora me fue complicado, como que la verdad, aunque me interesaron todos los eventos que estaban ahí, sí fue algo que me resultó cansado terminarlo de leer. Porque en la película lo que yo observo es ¿cómo te diré? Este cambio de época visualmente es muy fácil de transmitir. Entre el filtro, entre los actores, entre pues la vestimenta y todo eso. Entonces se transmite muy bien este ir y venir, pero la realidad es que en la literatura son 2 cosas por separado. No tienes a la Julia Child narrada por ella y por su esposo, desde un punto de vista como un memoir histórico, y tienes a la Julie
pues sí, ahora histórica también, pero en ese Ahora momento histórica, es cierto. muy contemporánea, ajá, muy contemporánea, muy, como bien dijiste, o sea, muy ligero, muy fácil de leer. Entonces, vamos, que creo que la película hace un esfuerzo de integración de dos historias que se logra muy bien gracias a los recursos cinematográficos justamente, pero que la experiencia como lectora fue de, qué pesado tener que leer 2 libros para poderle, o sea, para valorar esta película, o sea, como que no fue algo que yo dijera, ay, sí, qué padre que leí estos 2 libros para esta película. No sé si te pasó a Pues ti. no sé, la verdad el de My Life in France también es uno que lo revisité para platicar contigo ahorita y es uno que también me di cuenta que tuve una reacción muy distinta cuando lo leí a los 20 tal vez y ahorita, porque cuando yo lo leí fue casi por casualidad, porque yo estaba haciendo, no fue a los 20, fue a los 22, porque yo estaba haciendo un voluntariado en Estados Unidos donde me pagaban con libros. Oh. Sí, era peligroso, la verdad. Era un lugar donde... Es una librería de libros usados que todavía existe, se llama Open Books, donde la gente dona libros y hay gente, como yo en su momento, que los recibe así en cajas y cajas y cajas de libros, los escanea para ver si tienen algún valor de reventa y si no lo tienen, van a la basura o al reciclaje. Entonces... Okay. Al principio a mí me dolía eso, yo pensaba cómo un libro no va a tener valor de reventa, pero luego después de la millonésima copia de John Grisham, la verdad sí entendí por qué ese era el método, ¿no? Ups. Sí, y entonces una de las cosas que me decían era que, pues bueno, muchos libros, pues, o sea, no van a tener valor de reventa, entonces de los que vamos a tirar, tú sírvete, o sea, agarra los que quieras. Entonces, en esa época, uno de los que llegó era la Movie Tie-In Edition de My Life in France, ¿no? Ya la paperback. Y era un paperback de los que yo cuando lo vi dije, no, esto va a estar cañón. Un grueso de paperback que yo decía, órale, sí. Este es de los libros que no debería ser paperback, ¿no? O sea, no. Es un tochito. Sí, así. O sea, esto sí, fácil pisapapeles. Si uno se pone así práctico, ¿no? Y en su momento yo estaba muy interesado en el mundo de la inteligencia, ¿no? Yo quería como estudiamos los dos relaciones internacionales. En ese momento yo quería ser de esta gente que decía, ay, yo si me quieren llevar a otro país a trabajar, yo estoy listísimo. Yo no tengo ataduras. Ajá. Yo voy a ser el que cuando me digan, vete a trabajar a Asia, yo sí lo voy a hacer, ¿no? Y nada me va a detener. Entonces me interesaba mucho como esa parte de la vida de Julia Child. Yo quería saber cómo... los procesos que siguió en su vida profesional y en su vida personal para tener ese estilo de vida internacional, ¿no? Que yo pensaba que había tenido. Y entonces no recuerdo que me haya costado trabajo propiamente seguirlo, pero sí recuerdo que se me hizo largo. Que yo pensaba, ay, este libro, bueno, o sea, ni que fuera alguien tan famoso, ¿no? Como para estar así buscando hasta el detalle más ínfimo de su tercera mudanza a Francia, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ya, ¿qué onda? Y aparte el índice, me acuerdo que me impresionó muchísimo, que tiene un índice de cada mención de cada persona, cada lugar, cada incidente, o sea, una de meticulosidad que yo digo, bueno... O ella era creo que es una combinación de que ella era una persona obsesiva de la información y aparte que su sobrino nieto, que es con el que escribió el libro, tuvo mucho tiempo libre para clasificar la información. Y ahora que lo leí, una cosa que me brincó muchísimo es que incluso, o sea, evidentemente Julia Child no lo escribió. Ellos hablan de que, Alex Prudhomme habla de cómo el libro está basado en entrevistas que él tuvo con ella y después de que ella falleció, en lo que Dios le dio a entender, ¿no? De cómo estructurar las cosas y cómo tratar de aclarar los eventos. Pero está narrado como se comunicaría un analista de inteligencia. O sea, sí hace mucho esto de idea principal, hechos participantes. Idea principal, hechos participantes. Y yo, hoy por hoy, por mi trabajo, por mi carrera, lo que sea, eso es algo en lo que tengo mucha práctica, ¿no? Eso incluso es algo que contra lo que lucho. Cuando tengo que escribir algo que no es del trabajo, pienso así como, ay, ¿por qué estoy tan ciclado en eso, no? Y qué flojera, ¿no? Yo creo que a mí la parte dos cosas que me surgen a partir de lo que estabas comentando. Una es que, bueno, eso nos ayuda a entender por qué se tardó tanto en escribir el recetario, sí. ¿No? Nos queda bastante claro que ese nivel de meticulosidad y de obsesión por el detalle, pues estaba
definitivamente parte de su personalidad, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la cocina en sí, sino en su propia concepción del mundo y por lo tanto de la comida dentro de él. Y la otra, lo que me pasaba es que me daba la sensación de que pasaba demasiado tiempo en ciertos eventos. Ajá. Entonces, por ejemplo, la parte esta donde nos platica de su asistencia al Cordon Bleu, es muy entretenido al principio, pero después de las primeras anécdotas, ¿qué hace? O sea, las demás en realidad solo, pues, reafirman lo que ya dijo. Entonces, en eso estoy de acuerdo contigo en la estructura porque la siento como ensayística, pues, Sí. como te tengo que demostrar que esto sucedió, entonces te doy mi argumento B y mi argumento C y mi Ándale, a eso me argumento refiero D. con la estructura, como que es muy de comunicar la idea de forma estructurada, de forma que para la persona que no está entrenada en ese tipo de escritura, probablemente le suena repetitiva. Y probablemente dicen, esto, pues ya chole, ¿no? No, pues sí. Pero desde el punto de vista de comunicar la idea, pues sí tiene ese objetivo, ¿no? De dejarlo claro y de que no haya ambigüedad y pues sí, o sea, esa parte de que sí, su pasado en el espionaje, que no sabemos si fue espionaje, pero No, pues no sabemos. su pasado en el secretariado para analistas de inteligencia, lo puedo ver. ¿El recetario tú lo has leído? Bueno, solo he leído pedacitos que he encontrado en línea porque pues he querido ser decente y no lo he querido piratear. Ajá. Y pues es muy caro. Entonces Sí. algunos pedacitos que he encontrado sí los he visto, pero hay algunas recetas que, bueno, a mí me pareció que pues no dicen nada. Sí, es que, bueno, yo mi historia con el recetario nunca lo he comprado propiamente porque la anécdota de cómo lo obtuve brevemente está chistosa. Ya ves que cuando me mudé recién a Tijuana, te dije que iba a dejar tus libros en estos lugares de libera un libro y así. Pues Sí. llegué a uno donde quería dejar tu novela gorda y me dijeron así de, no, pero es que si dejas uno tienes que llevarte uno. Y yo decía, me acabo de mudar, acabo de hacer este examen de conciencia de meter mis libros en cajas y volver a sacarlos y de pensar, ¿por qué tengo tantos pinches libros? O sea, yo no quiero más libros, en serio, no necesito llevarme uno, o sea, solo quiero dejarles uno para quien le toque. Y me decían, no, llévate uno. La gente en Tijuana es muy, muy amigable, muy abierta, entonces lo veían así como si yo estuviera siendo como tímido, ¿no? Y entonces me decían, Ajá. no, ándale, llévate uno. Y entonces en eso veo que el volumen 2 de Mastering the Art of French Cooking era uno de los que tenían ahí. Wow. Y dije yo, mira, o sea, por curiosidad, pues, capaz Claro. que me lo puedo llevar. Y ahí fue cuando me enteré que el volumen 2 es el que ya tiene recetas. Que el volumen 1 es completamente metódico de cosas que hoy por hoy la verdad compraríamos en el súper. O sea, que enseña cómo hacer pan y cómo hacer la harina para el pan y cómo los usos de la mantequilla, ¿no? Cosas Jesús. así. Y no llega a ninguna receta. O sea, el que hizo Julie Powell en realidad es el segundo volumen. Ajá. Oh. Y entonces, ojeándolo, sí me brincó por un lado eso, ¿no? De que los métodos están muy complicados, pero porque asumen que muchas cosas las estás haciendo tú desde cero. Entonces, está intensísimo eso. Y luego las recetas, pues ahí sí estoy de acuerdo con Julie Powell, de que pues tienen demasiada mantequilla, tienen unos tiempos de preparación que yo decía, es que esto no está muy práctico. No es y de aparte, o sea, tiene mucho detalle en cómo describe una receta individual. O sea, el Boeuf Bourguignon te dice, ¿no? Sí. En qué orden hacerlo, que ensucias un chorro de platos. O sea, es una cosa complicadísima, pero no hace lo que hacen los recetarios hoy en día, que es que te dice, y esto sírvelo con arroz. O sea, esto sírvelo con lo que viene en la página tal, que lleva O sea, esto, lo ¿no? útil, pues. Lo útil para el ama de casa contemporánea. Claro, como nosotros. Como nosotras. Entonces, Sí. digo, ¿de qué se trata? Entonces, mi papá hace pan y entonces se lo regalé a él, porque la sección del pan del libro, la verdad, está muy detallada y bien bonita. Sí, no tiene fotos, tiene ilustraciones. Y entonces, todos los movimientos sí están muy, muy padres. Y mi papá es muy metódico en esas cosas. Entonces dije, bueno, él lo va a apreciar más que yo. Pero cuando lo tuve en mis manos, sí dije, la verdad, esto hace que entre incluso en menos perspectiva el experimento de Julie Powell. Siento que esto, o sea, puedo entender a la mamá que le decía a mi hijita,
¿Estás segura? Todo bien, corazón. Todo bien, porque... y dicho eso, sí empatizo mucho con la necesidad de Julie Powell y de Julia Child de como llegar a un lugar nuevo y necesitar un proyecto. Creo que yo sí tengo eso. Bueno, es que por decirte, a mí me parece que la edad en la que te presentan a Julie Powell en la película, sí es una edad que, eso sí, independientemente del momento histórico, cumplir los 30 sigue siendo un hito de la edad adulta, como una especie de parteaguas, como una especie de punto de no retorno, de ahora sí, my friend, eres adulto, quieras o no, o sea... Eres gente grande. Exacto, o sea, eres joven para los grandes, Sí. Pero ya un chavito de prepa va a decir el señor, es un señor de 30, Sí. ¿no? Entonces creo que ese momento en el que está Julie, pues sí es un momento donde uno se cuestiona para dónde voy, qué estoy haciendo. Aparte, por ejemplo, en lo personal, pues súper empaticé con ella de tú y tu sueño de querer ser escritora. Yo decía, sí, o sea, sí. Ese es mi struggle, ¿no? O sea, ese es mi misma. O sea, estamos, Julie y yo, mira, juntas por la vida. Ajá. Pero... porque sí llegó un momento, los que hemos soñado con escribir, donde dice uno, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Y en qué momento? O sea, ¿dónde está mi montaje musical donde todas las cosas se componen, no? O sea, ¿qué es esto? Y todo valió la pena, ¿no? Ajá. Y pues no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la comprendo muchísimo de querer tener un proyecto. Además, bueno, tú lo sabes, a mí me encanta la cocina. Pero también, fíjate que también leyéndola y volviendo a ver la película, revisitando la historia, híjole, me doy cuenta de que, o sea, sí me gusta, pero no a ese nivel, ¿no? Yo creo que yo no podría tener, o sea, podría tener un proyecto, pero no ese compromiso porque siento que o sea, es algo que te requiere tiempo, literal, tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Y como que un proyecto así, no sé si yo hubiera podido, o sea, no sé... si yo hubiera tenido como que la constancia que sí tuvo ella para poder terminar todas las recetas. Yo siento que a la receta número 20 a mí el codo me hubiera dolido de tal manera que me hubiera brincado al beef bourguignon y ahí hubiéramos terminado el experimento, no sé. Yo a la primera que no me gustara, desde ahí hubiera dicho, cuando estaba haciendo los aspics, yo ahí hubiera dicho, ahí muere, o sea, yo no tengo que estar poniendo huevos a medio cocer en gelatina de pezuña, o sea, ¿para qué? Yo ahí le pararía. Fíjate que yo desde los huevos, ¿no? Porque como a mí casi no me gustan los huevos, ¿A poco ya ves no te gustan los huevos? No, casi no. Entonces imagínate echarte así de que 15 días de omelette, huevo, poché, huevo, revuelto, pues no. Y me faltaron aspics en la película, porque en el libro siento yo que es un aspecto muy simpático, como lo platica, y siento que en la película, no sé si por no exagerar o para poder cubrir más cosas, no lo enfatizaron tanto, y me hubiera gustado ver un poco más de ese pedacito de la preparación. Ese incidente, ¿no? Bueno, incidentes, porque en el libro hace todos los aspics, ¿no? Exacto, es que es eso. Que incluyendo el de los huevos, pero también así unos con cosas raras. Y la verdad, eso sí, creo que fue la primera vez en mi vida que leí algo sobre una receta extraña, o sea, una receta extraña para mí, y que mi reacción no fue, ay, quiero probarlo. Con eso sí, la verdad, desde el principio pensaba, ay, ¿esto como para qué, no? La verdad, dicho eso, sí me gusta de la película que también refleja esta relación complicada que tienen los gringos con la comida, y que es y con la cocina en general. Y que es una de las cosas con las que Julia Child estuvo trabajando y lidiando, ¿no? O sea, creo que verlo así como esta cosa que o tiene que ser completamente práctica e impersonal, o al contrario, completamente metódica y complicada, y que no tiene que ver con tus gustos, sino con el deber de hacerlo, eso se me hace... Eso incluso viendo la película y leyendo el libro otra vez, me generó una distancia que creo que no me había dado cuenta antes. Porque pensaba, yo jamás en la vida tendría ese tipo de relación con lo que cocino en mi casa, ¿no? O sea... Ajá, pero ¿sabes qué? O sea, algo que a mí me hizo pensar es que a lo mejor en su momento, para nuestras generaciones,
eso no era tanto, pero yo siento que como están ahorita las cosas y la relación de las generaciones más jóvenes con la cocina, que hay muchas más personas que tienen una resistencia a cocinar, ya sea por la existencia de las plataformas de entrega de comida a domicilio, o ya sea por un poquito esta cuestión de que no voy a saber cocinar porque soy mujer y no tengo por qué saber si soy mujer y luego el otro lado, los hombres, pues es que a mí me hacía mi mamá y yo por qué voy a saber, ¿no? Entonces... Sí, hay algo de eso. Yo he escuchado gente de mi edad que hace alguna referencia a eso, ¿no? Que dicen, obviamente yo no cocino, a mí me cocinan. Y yo pienso así de... Pues, o sea, es una cosa como de clase social o como porque pues yo en algún momento tuve que empezar a cocinar, ¿no? O sea, no fue opcional, ¿no? Sí, y también creo que un elemento a considerar es que el acceso a la información sobre cocina sí está un poco más complicado hoy en día. Hay muchas recetas falsas en internet. O sea, ubicas a la youtuber Anne Reardon. Tiene un canal de YouTube que se llama How to Cook That. Es australiana. Y empezó haciendo videos donde ella hacía pasteles y postres, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustaba verlos porque, pues, tiene una voz muy como tranquila y muy linda y es muy maternal. Entonces explica todo así muy claro, muy amable. Pero en algún momento como que ella misma se empezó a enojar de que el sector de los videos de recetas en YouTube estaba siendo tomado por canales de información falsa. O sea, literal, desinformación sobre recetas. Donde enseñan haciendo una receta y que el video es falso. O sea, no sirve la receta que están diciendo, no sale como ellos dicen que sale, ni al caso. Y ella ahora la mayoría de sus videos son de eso, de que encuentra una receta falsa y dice así de, a ver, esta receta no funciona porque... le faltan ingredientes y te dice por qué, ¿no? Y si yo la tuviera que hacer y para que funcionara, la haría así. Y entonces pienso yo la veo a ella, pero porque la sigo desde hace años y porque me gusta su contenido. Pero a veces me salen recetas de Tasty, de cosas así en redes sociales y que yo mismo ahora pienso, esto no saldría, esto es falso, ¿no? Esto no... Pues ahorita que dijiste de Tasty, hay una receta de popcorn con M&M's que eso no sale ni con agua bendita, o sea, la hacen según con M&M's o según con Skittles y es para que las palomitas salgan de colores. Que quedan de colores, ¿no? Sí, no es cierto, esa es una de las que Anne Reardon cuestionó. Sí, entonces siento que ahorita, o sea, volviendo a la película un poco, como que en esa época... pues sí era más, incluso en la película mencionan así cuando ya tiene éxito el blog, ¿no? Y que le mandan mensajes en su contestadora porque aparentemente en aquella época eso era lo que se hacía. Le hablan así de Bon Appetit y de Epicurious y de todas estas publicaciones de comida que todavía existen, pero pues en esa época si necesitabas una receta, ahí ibas a encontrar una receta que sí servía, ¿no? Eso es lo... Sí, tenías que buscar. Es impresionante cómo ha cambiado eso. Como que sí la cocina ha sido uno de esos temas donde el exceso de videos, el exceso de blogs de cocina, el exceso es lo que hace también que te pierdas en la información. Y por ejemplo, pues yo tengo la suerte de que yo ya sabía cocinar lo básico por lo menos para cuando empecé a consultar recetas en internet. Entonces ya cuando la checo, pues más o menos ya tengo una idea. Por ejemplo, yo ya sé que las recetas, si las busco en Pinterest, van a ser pura señora que sí probó la receta y que sí le sabe al modo. Entonces que ahí puedo encontrar recetas. Y aparte, que son como yo, que trabajan y no pueden hacer todos los pasos. Entonces ya te dan los hacks, ¿no? De que esta lata sabe buena, esta no la compres, o sea, este tipo de cosas. Estos dos pasos los puedes hacer en el mismo bowl, ¿no? Ándale, cositas ese tipo de así, cosas. y pues ya puedes, pero imagínate a alguien que está entrando como principiante, y pues no, es un mundo completamente perdido. Y también no sé si te acuerdas, en aquella época de la película salió, y de hecho lo mencionan en la película, ¿no? Esta noticia, ¿no? Que fue noticia de que a Julia Child no le gustaba el blog de Julie Powell, ¿no? Pues, ay, qué feo cosa hizo. Sí, pues encontré un artículo donde dicen que no fue cierto.
Ok. que fue sacado de proporción. O sea, que lo pusieron en la película como por el drama, ¿no? De Ajá. cuando le llama el reportero y le dice, Julia Child dice que dices muchas groserías y que nos caes mal, ¿no? O sea, y entonces... Niña fea. Ajá, y me acuerdo yo que salió en las noticias, ¿no? Que decían que Julia Child no apreciaba que usaran groserías al momento de hacer sus recetas y que parecía que lo estaba haciendo más por el stunt que por aprender a cocinar. Resulta que gente que estuvo cercana a la situación en su momento, en el 2022, ahora que falleció Julie Powell, decían Ajá. que más bien lo que sucedió fue que Julia Child tenía 92 años para ese momento, o 91, algo así, y que pues, más bien lo que le costaba trabajo era entender el concepto de un blog, ¿no? Entonces que le imprimieron el blog y se lo dieron en hojas y le dijeron, mira, esta chava está cocinando todas tus recetas. Y que ella como que leyó, pues que no mencionaba la receta, sino que hablaba como de su experiencia. Y la verdad, el blog de Julie Powell sí, más que el libro, era muy de quejas. Muy de, esta parte está bien difícil, esta parte no me salió, esto no lo conseguí, esto está bien caro. O sea, muy, muy ese tono. Y que aparentemente la respuesta de Julia Child en su momento fue más bien, pues suena como que no es cocinera. Lo cual es cierto. O sea, muy comprensible, ¿no? Porque Ajá. pues no lo era. Ajá, no, y que la cita textual es she doesn't sound like much of a cook, lo cual, pues sí, o sea, y también, Pues sí, ¿no? sí, e incluso la verdad con lo del tono, sí puedo entender que a alguien le cayera mal, o sea, en esa época ese era el tono de los blogs, y lo digo como alguien cuya experiencia incluye que antes de que hubiera redes sociales como las de ahorita, o sea, todavía me tocó estar en prepa sin que hubiera Facebook, por ejemplo, y en esa época lo que usábamos en lugar de Facebook eran blogs. Y sí, ajá, y sí, el tono era, pues, quejarme de mi vida diaria, era decir así, ay, tengo mucha tarea, ¿no? O sea... Pues es que digamos que así como Twitter en su momento se volvió eso, ¿no? Pongo estos pequeños snippets de lo que me está pasando y que el 90% son quejas de qué flojera, no quiero estar aquí. Pues el blog era la versión extendida de qué flojera, no quiero estar aquí, ¿no? Sí, la versión long form y sobre todo ya en unos años después cuando se hicieron populares estas como revistas en forma de blog, ¿no? Como... Ajá. Como Gawker y esos... que ya eran más así, pues eran medio en forma, ¿no? Pero que las piezas eran como blogs escritos por los contribuyentes. También su tono era ese, o sea, todo era quejarse, es que mi vida neoyorquina es súper complicada, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, pues eso era lo que era, ¿no? Pero dicho eso, creo que en la película sí lo hicieron muchísimo, muchísimo más sweet. O sea, y eso se lo atribuye a la directora, a Nora Ephron, porque... Bueno, pues es que estamos hablando de una directora veterana en lo que son las comedias románticas. Sí. Entonces, aunque Julie y Julia no es propiamente una comedia romántica, porque pues, o sea, el chico ya conocía a la chica en ambos casos. Sí. O sea, ya los encontramos casados a Julie y su esposo y a Julia y su esposo. Pero sí le da una importancia a la historia de amor y el amor por la comida o sea, obviamente el lente de la directora pues está muy presente. Y como el amor, este camino de amor propio, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con el proyecto de cada una de las dos, ¿no? La Cordon Bleu para Julia Child y el blog para Julie Powell, pero que sí tienen un cambio dentro de sí mismas, ¿no? De principio a fin, o sea, y eso siento que en los dos libros no está tan enfatizado. Creo que eso es lo que decías tú, ¿no? El ojo de Nora Ephron, porque por cierto, esta fue su última película, yo no sabía. Eso no, la verdad yo no había caído en cuenta de eso. Sí. Pero pues es que, o sea, ¿cómo te diré? Obviamente en el cine, pues es muy necesario que el camino del héroe o que la trama tradicional esté presente. Y eso es lo que hace Nora Ephron de manera magistral, ¿no? El combinar los pedazos de las dos historias para poder decir, mira, sí se pueden juntar y esta es la historia que queremos contar, ¿no? Estas dos mujeres que en dos momentos diferentes del tiempo se encuentran a sí mismas por medio de la cocina y en el caso de Julie, pues también por medio de la otra. Sí, e incluso más allá de la parte de la comedia romántica, que sí es cierto, ¿no? Sus películas son comedias románticas, tocan todas las notas de la comedia romántica. También creo que tiene como cierta especialidad en los personajes femeninos muy redondeados, ¿no? Porque en sus películas con Meg Ryan, como que eso es lo que destaca tanto de Meg Ryan. O sea, no es tanto
el rango actoral de ella, porque los personajes entre sí no son tan diferentes, pero esta parte donde mínimo te enseña a una mujer que sabe que no es perfecta y que tiene un objetivo difícil enfrente y está tratando de lograrlo. Y sobre todo en las de los 80s, como que hay un hombre en la órbita que forma parte de sus prioridades, pero que el punto de la historia es ella tiene sentimientos complicados y tiene algo difícil que lograr, ¿no? Eso se me hace muy interesante. Sí, totalmente. Y o sea, lo que yo le agregaría es ese círculo de apoyo que tiene la protagonista, ¿no? Sus amistades, su familia. Hay alguien en casi todas que está ahí a su alrededor. Entonces, como que la vida te presenta personajes con vidas muy ricas, con vidas pues completas hasta cierto punto, independientemente del conflicto e independientemente de la conquista o no del galán. Sí, sí, como decías en alguna ocasión, ¿no? Esquemas de personajes complejos, donde la ocupación de ella, incluso eso está padre, ¿no? Que en todas las películas de Nora Ephron, como que la ocupación de la personaje principal siempre es muy importante. Es como los personajes de Meg Ryan son muy así como workaholics, ¿no? Hasta cierto punto, de que tienen su empresa, tienen su puesto, tienen su carrera, pero frecuentemente el punto de la historia es que ella es mucho más que eso. Ándale, y yo creo que funciona en el caso de específicamente el personaje de Julie, que no es nada workaholic, pero que por lo mismo ella necesita encontrar este proyecto que le da sentido a su vida, o sea, que le permite acceder a esa parte de su vida donde ella entonces sí realmente es mucho más que su trabajo. Oye, o sea, ahorita se me vino así la escena esa donde está con sus amigas supuestamente muy exitosas. Ah, las amigas ejecutivas. Sí, la ensalada, la junta, o sea, el lunch de la ensalada Cobb, o sea... Ajá. No, es que te digo algo, me parece que está magistralmente escrita esa parte del libro y que se refleja tan bien en pantalla, porque siento que de repente, y es algo que fíjate que a mí me gusta mucho, que es cuando me muestran la otra cara de la amistad femenina. Y no porque yo quiera hablar mal de las mujeres necesariamente, pero siento que siempre se enfatiza muchísimo el lado dulce de las mujeres, ¿no? Ay, es bien linda, es bien buena, y sus amigas la aman y la quieren. Y estas amigas son unas mendigas. Ajá. Y me gusta que muestren que hay amigas de todas. O sea, tienes tus buenas amigas y tienes también a las otras. Porque te digo, yo siento que se enfatiza mucho en el lado de las mujeres como nada más ese pedacito, como nada más lo bueno, como nada más lo positivo. Ajá. Pero de alguna manera la incomodidad que le producen es lo que le prende el chip, lo que le mueve las cosas a Julie para poder decir, oye, tengo que hacer algo con mi vida. Sí, siento yo que demostrar algo así similar solo, y de la misma época, solo Sex and the City, ¿no? Como que era un poco esa vibra de la amistad femenina es polifacética. Y sí está muy interesante que lo pongan en una comedia no romántica, ¿no? Porque precisamente el conflicto entre las amigas no tiene nada que ver con sus parejas, ni los hombres, ni nada de eso. No, nada. En el libro sí es un poco más, ¿no? Cuando está todo el tiempo hablando del matrimonio de su amiga, ahí sí hay un poco más así como de esa parte del matrimonio. Pero bueno, en el libro ella habla de su vida personal de una forma que digo yo, oye, amiga, o sea, córtale tantito, Suspende, ¿no? Suspende, sí. O haz autoficción o algo, porque esto no está muy, muy personal. Pero está padre que no, que el conflicto sea como, y ni siquiera sobre la vida profesional, sino sobre tener propósito, ¿no? Que creo que es una cosa muy ligada a los 30, a cumplir 30. Y también creo que eso es lo que hace que independientemente de ese sentido a lo mejor medio histórico que ya le empezamos a ver a la película, eso es lo que hace que pueda seguir funcionando todavía un tiempo más. Porque a lo mejor su blog se va a volver como cuando vemos en las películas que escriben cartas a tinta y papel, que ya es completamente vintage para la mayoría de las personas. Ay, ni me digas, con esto de que el internet está muerto, la verdad hay días que no puedo dormir y estoy pensando en eso y digo, ya, saca, it's over, guys. No. Lo siento. Ajá. Pero sí, te digo, o sea, se me hace que es el conflicto ese de tener un propósito, o sea, es muy de los 30,
pero es muy de estos tiempos, o sea, también es mucho, siento que incluso gente más joven está un poco, pues, atorada en eso de encontrar su sentido. Spoiler alert, los 20 no son un buen momento para encontrar tu sentido. Otra cosa que también me acordé es que menciona mucho otro recetario que se llama The Joy of Cooking. ¿Ese tú lo ubicas? Ese es una de esas cosas que tengo mi escena guardada así en archivo casi. Me acuerdo mucho haber entrado a un Barnes Noble. No me preguntes en qué ciudad, en una, porque pues todos los Barnes Noble se ven se parecen igual. Entonces recuerdo haber visto que estaba así The Joy of Cooking, que estaba como en un atril o en una cosa así como que muy así, muy reverenciado. Y pues yo asomarme, pero no sé, o sea, como que a mí no me tocó que en el primer cablevisión de mi infancia y en esas cosas te pasaran programas de cocina gringos. Y también cuando era muy niña, pues eso de que las recetas en Estados Unidos vinieran en onzas, o sea, en libras. Entonces como que yo veía recetas en inglés y las desechaba mucho. Pero me acuerdo haber visto ese libro, te digo, como en un lugar de honor y yo no entender de qué. O sea, vamos, sabía que existía, pero pues para mí nunca ha representado nada más que, esto es una cosa de gringos, ¿no? Sí, no, ese... Mi mamá lo tiene, yo lo tengo, ese sí, tengo una conexión así familiar, espiritual con él, porque es de los recetarios que son más completos. O sea, más bien la evolución del libro de Julia Child ha sido como respecto a los métodos. Entonces, lo que ha evolucionado es que, pues, la introducción de los hornos eléctricos, la introducción de como la levadura que compras en el súper y todo eso. Entonces, han cambiado los métodos en ese sentido. Pero el de The Joy of Cooking más bien ha evolucionado en hacerse más internacional y como más incluyente. Y entonces el Joy of Cooking de mi mamá, por ejemplo, enfatiza mucho la cocina gringa en sus distintas facetas, ¿no? Ya sea algo que harías en una carne asada, algo que harías en tu casa en el diario, algo que harías en una cena elegante. Pero el nuevo, el que yo tengo, tiene su sección de comida mexicana, de comida china, de comida rusa. O sea, está súper interesante. Y lo que hace es que sí es muy metódico. O sea, es de estos de que la receta están así como en negrita los ingredientes, pero están a lo largo de la receta en la parte en la que lo necesitas. Y que desde un principio te dice, esto va picado, esto va preparado de acuerdo a la receta de tal página. Y que es muy... Pues sí, muy, muy metódico. Y de chiquito yo me acuerdo que justo el hecho de que estuviera en unidades imperiales, a mí era lo que me causaba curiosidad. Yo decía... Esto es como un acertijo, tengo que saber qué dice. Bueno, no sé si será que yo de veras empecé a cocinar muy chica. Entonces, y además de todo, mi mamá me daba acceso a sus recetarios. Y bueno, aunque en México existen muchos recetarios regionales de la doñita, ¿verdad? Súper conocida. Doña Cuca en Culiacán. Doña Cuca en Culiacán y otras en otros lugares del mundo. Fíjate que yo no checaba tanto esos. Yo fui completamente influenciada por la mercadotecnia. Había unos recetarios que daban las marcas de Nestlé. Ah, sí, pues los promocionales, ¿no? Ajá, pero estaban preciosos, eran pasta dura, papel cuché, o fotos a color. Entonces, imagínate, o sea, ¿por qué ibas a ver un chile relleno en blanco y negro si podías verlo a todo color? Claro. En el otro recetario. Y algo que te quería compartir de por qué a mí me llamó la atención la película de Julia Child es que en el año 1 antes de Cristo, en el canal 13, cuando todavía era Imevisión, pasaban un programa que se llamaba Sal y Pimienta, con una señora que se llamaba Chepina Peralta. Ah, claro. Entonces, creo que ese es uno de los recetarios que veía en casa de mi abuela. Pues haz de cuenta que a mí en los veranos, mi mamá era de esas personas que te daba obligaciones en el verano, ¿no? Entonces yo había cosas que tenía que limpiar y mientras yo limpiaba ponía el programa de Chepina Peralta. Y Chepina Peralta era una señora súper chistosa que cantaba, contaba bromas, te cocinaba. Entonces yo amaba a Chepina Peralta, yo era su pequeña fan.
Y cuando vi que existía Julia Child, dije yo, ay, o sea, es como una Chepina Peralta, pero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me llevó a querer conocer la historia de Julia Child. Nada más que tengo que confesar que el sonido de la voz de Julia Child me taladra el oído de tal manera que me impide ver los videos que he encontrado de ella en su programa de televisión. Es memorable, eso sí es lo que es, ¿no? Ah, bueno, sí, definitivo. Su voz es como ninguna otra, o sea, eso sí. No, sabes que a mí el programa de recetas que me causó un impacto cuando yo era chiquito y que ni siquiera es uno famoso, o sea, no tiene nada que ver, pero es uno británico que se llamaba Two Fat Ladies. Ah, y que no lo he visto. Eran dos hermanas, así, pues 2 señoras, pues gordas que andaban así en una moto, ¿no? Que una andaba en la moto y la otra en el carrito, y que iban como a fiestas de gente, ¿no? Y les cocinaban así como para la fiesta, y era cocina británica, pero como con elementos un poquito internacionales para hacerlo interesante. Okay. Y entonces hacían chistes y eran hermanas, entonces se decían cosas entre ellas, así de como que se burlaban de ellas entre sí, ¿no? Y eso me acuerdo que pensaba yo como, ay, si hubiera ingredientes de esos en Culiacán, yo haría esas recetas. Pues sí, porque cosas como arenque, como crema para batir, sí, como, no. O sea, cosas así que yo decía, Culiacán en los 90s, incluso mi mamá me decía, ay, mijito, eso no va a haber, ¿eh? No. Oye, ¿y qué receta es la que te llama más la atención de Julia Child? Probablemente Bœuf bourguignon. ¿Ya lo has hecho? Sí, pero mi experiencia no fue tan padre. ¿Por? Porque haz de cuenta de que pues compré el corte que dice, ¿no? Y resulta que no es un corte que yo esté muy acostumbrada a manejar. Entonces, aunque lo sequé así con su servilleta y toda la cosa, el olor que despide, o el olor que despidió mi olla cuando yo puse eso, fue un olor, o sea, yo sentía que la vaca estaba aquí afuera de mi puerta, pues, o sea... Sí, es fuerte. Sí, o sea, fue muy tremendo el olor así. También me sucedió la magia de la cocina, porque luego cuando llega el momento de glacé con el vino tinto, y que eso cambia completamente el olor, o sea, fue una experiencia como de alquimia, te lo juro, así de que sientes que las hadas de la cocina están trabajando contigo, ¿no? Fue mágico, así, no, jamás lo olvidaré. Ajá. Pero no me pude comer la carne. Me comí unas verduras sazonadas muy deliciosamente y a mi marido le tocó un montón de carne de res. Yo tuve una experiencia similar con un estofado que es similar al Bœuf bourguignon, casi igual, excepto que es con cerveza en lugar de vino. Y era en una época en la que yo tenía mucha cerveza que me había sobrado y que pues no me la iba a tomar, o sea, y dije, bueno, pues algún guiso. Y que en su momento, haciendo como la parte previa a la cerveza, lo probé y dije, esto está horrible, esto está amargo, esto quedó horrible, o sea, y yo la verdad no soy súper picky con esas cosas, ¿no? Yo sí queda medio malo, digo, bueno, pues lo comemos, ¿no? O sea, he sido conocido por incluso así, arroz batido, digo, bueno, pues esta semana comeremos arroz batido, ¿no? No soy así muy especial, pero eso sabía tan horrible que dije yo, no lo voy a poder guardar, no lo voy a poder servir, ¿no? Pues que le echo la cerveza y la cerveza y tantito vinagre. Algo sucedió, el pH, o sea, no sé qué, que incluso mi marido me dijo, oye, es que está delicioso esto, y yo consciente de no querer sonar como las mamás que dicen así de, ay, pues insulto a mi cocina para que me digas que esté delicioso, ¿no? Pero le dije la verdad y tómalo at face value, estaba quedando horrible, yo pensé que ni te lo iba a poder servir. Y no sé qué pasó, pero quedó así. Y entonces es de las recetas que yo he pensado como, ay, mira, o sea, sí, seguir las instrucciones. Era una receta de The Joy of Cooking, ¿no? Ajá. Sí, lo que es seguir las instrucciones, o sea, y confiar en el proceso. Wow. Sí. Totalmente de acuerdo, o sea. Y bueno, fíjate que tu frase me gusta como para hablar de con qué se queda uno después de esta historia, o sea. Y siento que eso que dijiste es justamente uno de los puntos que pudiéramos enfatizar de Julie y Julia. Pues hay que seguir las instrucciones y confiar en el proceso. O sea, tal vez no te salió el omelette a la primera, pero tú dale, o sea. Y también lo que tú decías de que esperar el montaje musical donde todo siempre valió la pena, eso sucede al final, no mientras estás en el proceso, ¿no? Pues sí. Y, o sea, eso siempre sucede. Sí sucede. Sí sucede. Sí. If, the big if.
al final, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, eso estuvo muy padre. La verdad me divertí mucho y pues, o sea, la verdad, hoy hablamos de más placeres míos, ¿no? Libros, películas y cocina. Pues hasta luego, nos vemos a la próxima. Bye.